Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Bueno, pues ahora nos damos un salto desde aquí, desde el sur de Tenerife, un salto mágico hasta la isla de Fuerteventura. Y nos vamos a ir a Fuerteventura a un enclave precioso que se llama Ampuyenta y que quizá para mucha gente en otros lugares de las islas pues no conozca exactamente dónde está Ampuyenta. Ahora están en fiestas allí, pero aquel lugar, aquel entorno tiene una... Bueno, habíamos titulado en fin, la conversación que vamos a tener ahora con Carlos Mesa, que es un amante de la historia popular y de la historia de allí. Ese lugar, Ampuyenta, como una auténtica joya por descubrir. Y yo creo que a partir de esta conversación, yo creo que se va a conocer muchísimo de ese enclave. Y cuando nosotros vamos a Fuerteventura, hay que ir a Ampuyenta, ya verán. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se anda por Ampuyenta? Muy bien, con un día soleado, súper bonito, ya con todo preparado y comenzando ahora mismo con el evento del día. Vale, si yo estuviese ahora en El Hierro, estuviera en La Gomera, La Palma o aquí en Tenerife, en fin, en otros lugares, ¿no? Que quizá, aunque ya, ayer hablando contigo me decías que había mucha migración, inmigración de Ampuyenta justamente a las islas como Tenerife, ¿no? Pero que no conozcan exactamente dónde está Ampuyenta, ¿cómo nos podrías dibujar tú? ¿Dónde está Ampuyenta? ¿Cómo es Ampuyenta? Para pues situarlo. No hay pérdida. Está justamente en el centro de Fuerteventura. Fuerteventura, que se conoce siempre por sol y playa, pues la parte interior tiene muchísimo valor y mucho encanto. Y justamente en el centro geográfico de la isla de Fuerteventura está el pueblo de Ampuyenta. Es una pequeña aldea de unos 200 habitantes y que, bueno, tiene un valor arquitectónico y patrimonial pues a destacar. Qué bueno, qué bueno. ¿Pertenece a Puerto del Rosario? Está en el límite municipal de Puerto del Rosario y ya después a 5 kilómetros empieza el municipio de Antigua. Vale. Hoy justamente había una cosa, o hay todavía, va a empezar, que por eso no vamos a estar, porque tienes que estar también presente en la cata de quesos, de vinos y toda esa historia ahí, ¿no? Sí, hoy celebramos las fiestas en honor a Fray Andresito, que es un fraile que nació en Ampuyenta y cada 14 de enero se celebra su festividad y la fiesta ha ido creciendo y a día de hoy pues tenemos 24 horas de fiesta. Empieza ahora una cata de quesos y de vinos de la zona de Fuerteventura. Tenemos 12 bodegas que participan de los pueblos de al lado. Tenemos 13 quesos, entonces hay un concurso profesional y después habrá una cata comentada para todo el público y posteriormente una fiesta del vino. Qué bueno, Carlos, qué bueno, Carlos. Bueno, vamos a ver, entonces ya nos hemos centrado geográficamente, digamos, hablando centro de Fuerteventura, ese lugar de Ampuyenta. ¿Por qué se llama Ampuyenta precisamente, Carlos? Pues el nombre no sé... ¿Es un topónimo, no sé guanche o algo? No, lo desconozco, sé que Fuerteventura, bueno, tiene nombres que los amigos de Tenerife, por ejemplo, siempre te sorprenden, ¿no? Triquibijate, Ampuyenta, Teniscosquey, Tiquital, entonces son nombres que no sé la descendencia, pero son nombres bastante originales. Oye, acabas de dar el clavo, porque a mí eso me ha pasado siempre, además me cuesta hasta leerlo, ¿sabes? Me cuesta, Tritibijate o no sé qué, ¿no? Sí, es verdad, sí. Muchos amigos en Tenerife siempre me lo comentan, Tesejerá, entonces como nombre bastante curioso, ¿no? Sí, curioso. Bueno, Carlos, ¿por qué tenemos en ese título de que por qué es tan importante Ampuyenta? Porque realmente ese lugar son 200 y pico habitantes ahora. Si miramos al pasado, pues mira cómo no podíamos imaginar, ¿no? ¿Por qué es tan importante y tiene tanta importancia Ampuyenta? Cuéntanos. Bueno, pues una pequeña aldea que ha pasado desapercibida, pues más bien por población, ¿no? Y que tiene un valor patrimonial muy grande. Contempla un complejo cultural patrimonial de alto valor. De hecho, la iglesia de Ampuyenta, que tiene San Pedro de Alcántara, pues tiene unos murales que se consideran los murales de mayor valor de Canarias. Valor no económico, sino valor artístico. Se considera la iglesia de Ampuyenta la Capilla Sixtina Canaria. Yo he estado en la iglesia y realmente me sorprendió, pero vamos, una pasada, ¿no? Porque sí, es tremendo. Qué preciosa es todo lo que tiene, ¿eh?
Hay muchos murales que pintaron, se dice, ¿no?, los franciscanos cuando vinieron al convento de Betancuria. Otros no tienen autor conocido, ninguna tiene firma, por lo tanto no tienen un valor calculado, pero sí que tiene un valor importante porque hace poco se encargó un robo y durante las fiestas la iglesia se abría, salía la procesión y en ese momento aprovecharon para robar uno de los cuadros. Ah, sí. Por lo tanto es una prueba de que tiene valor para la gente que conoce de arte, ¿no? Claro, claro. Y hablar por algo se llama la Capilla Sixtina de Fuerteventura, ¿no? O Canaria, ¿no? Es verdad, Canaria, ¿no? Canaria. Sí. Yo creo que muchas cosas que ahí, por ejemplo, no se han dado tanto a conocer. No. Tengo la impresión, ¿no? Porque mira lo que estabas comentando, la Capilla Sixtina Canaria, ¿no? Y sin embargo, estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes quizás es la primera vez que lo escuchan. ¿Sabes cuál es el problema? Pues que muchos visitantes que viajan para pues viajes culturales paran en Ampuyenta, o muchas veces muchos canarios o españoles que se escapan un fin de semana a la isla, y los domingos, por ejemplo, no hay visita, no se puede visitar. Entonces yo creo que no se ha dado a conocer porque desde las instituciones no se le ha dado el valor que merece. Claro. Que al final, tristemente, todo es política, y si los políticos quieren que se ponga en valor y invierten un poquito, pues se pone en valor. A día de hoy no se ha puesto especial interés en realzar este valor, y bueno, hay muchos visitantes que vienen, no lo pueden ver, o los horarios no coinciden con las visitas claro. Al pueblo, no se anuncian las visitas a los turistas. Entonces, bueno, muchas veces se hacen visitas guiadas de martes a sábado con sus horarios establecidos, pero no tiene una promoción de cara ni al turista ni al visitante. Yo cuando fui, fue de boca a boca, o sea, sí. Pero no de boca porque... a boca, y si preguntas, y mucha gente viene y se enfada porque dice, oye, vine precisamente para ver esta parte cultural de la isla y me encuentro que está cerrada, que no puedo verla, o que, bueno, el mantenimiento. Precisamente ayer inauguraron la restauración de uno de los murales, restauraron también, cambiaron la iluminación de la iglesia porque se decía que la luz que tenía también dañaba esas pinturas, y están empezando a trabajar en la parte exterior para evitar que las humedades exteriores de la iglesia dañen los murales, porque están hechos en la propia pared. Vale. Entonces, bueno, eso se está empezando a trabajar para evitar el deterioro. Claro. Si están en la pared, claro, lógicamente tendría que tener mucho fácil deterioro, ¿no? Claro. Sí, así pasa, que muchos se han restaurado y otros muchos no, y están dañados. Todo el techo era un mural y a día de hoy pues no se ve porque está bastante, se ha como difuminado por la falta de mantenimiento de la madera. Pero bueno, esto es uno de los valores a destacar en Ampuyenta, pero dentro de ese complejo cultural patrimonial, cuando sales de la iglesia te encuentras lo que es el Hospitalito. El Hospitalito es un edificio muy curioso, en tres bóvedas a dos aguas, que mandó construir un médico que nació en Ampuyenta, el doctor Mena. Entonces él tenía una casa, vivió con su familia aquí en una zona cercana a Ampuyenta. Su hermano estaba trabajando, era sacerdote en La Habana, y entonces se fue para allá a estudiar medicina, se formó, se doctoró, viajó a Cádiz, en Cádiz destacó con título honorífico y demás como doctor, y terminó volviendo a Fuerteventura, y también viajaba mucho a Tenerife porque era un médico especialista, tenía varias especialidades, entre ellas medicina tropical, dermatología, interna, o sea, como un médico general muy bueno y destacado en la época. Hizo mucho dinero y donó 40.000 pesetas de la época para construir el Hospitalito en Fuerteventura, que en esa época no había ninguno. Él falleció antes de terminar la construcción, pero bueno, la obra se terminó y nunca se llegó a explotar a utilizar como hospital. Y él no la vio, ¿no? Claro. Él no la vio, ¿no? No la vio, claro. No. Y nunca se llegó a utilizar como hospital, fíjate. ¿Y por qué no se llegó nunca a utilizar después como hospital? Se comenta o se dice que bueno, que en esa época pues también un poco no se invirtió de forma correcta el dinero que él había donado, después no había más fondos para equiparlo, hubo un poco vacío, nadie se interesó en hacerlo,
y finalmente la iglesia compró o se le donó, o de alguna manera la iglesia se hizo propietaria de todo el hospital. Empezaron a usarla como albergue, después de hacer una pequeña reforma con habitaciones, cocina y demás, y estuvo funcionando como albergue hasta hace unos 20 años, que el Cabildo hizo una inversión importante en la zona para restaurar todo el complejo y alrededores, y entonces quitaron el albergue, reformaron el hospitalito con 3 salas de exposiciones, y la parte de habitaciones le hicieron una plaza con una bodega subterránea, que es una sala de proyección, y quedó bastante bien. Qué bien. ¿Y ahora mismo está en ese plan? ¿Cómo está ahora mismo? Ahora mismo, bueno, está mantenido, se abre 5 días a la semana y se hacen las visitas guiadas, se hacen en un tour que sale de la iglesia, Hospitalito, Doctor Mena, Fray Andresito, y termina de nuevo la iglesia con una visita guiada. Pero es lo que comentábamos claro, antes. Y ese entorno, digo que ese entorno realmente es paseando, ¿no? Y ahora vamos a entrar en Fray Andresito, que estoy seguro que muchísima gente no sabrá tampoco. Y curioso, ¿no? Fray Andresito, que ahí tienen otro nombre, ¿no? Que tú me comentabas. ¿Cómo era? ¿Cómo lo llaman? Sí, bueno, si seguimos el tour, cuando sales de la iglesia, vas al Hospitalito, sigues caminando hacia dirección norte y llegas en 5 minutos a la casa natal de Fray Andresito. Fray Andresito era un vecino de Ampuyenta, que era pastor de cabras. Fue como demostrándose que tenía conocimiento, era sanador, pero yo creo que según los libros, lo que pasaba es que tenía conocimiento sobre el poder de las plantas medicinales y demás. Entonces fue como dándose a conocer por su poder sanador. Entonces él emigró a Chile, estuvo en un convento franciscano en Chile, y en Chile sí que empezó a hacerse realmente famoso y a darse a conocer porque ayudaba a muchísima gente. Él pedía limosna para ayudar a los pobres, y muchos ricos de la zona lo llamaban para curar a familiares, para sus problemas, y entonces todos esos donativos él los invertía en el convento franciscano, que a día de hoy su sangre dice que se conserva y tiene una catedral en su honor en Santiago de Chile. Mi madre. O sea que ¿y el cuerpo está incorrupto o cómo es el tema entonces? No, eso lo desconozco. Mira, es decir, pero escucha, mira ¿y por qué se va él a Chile? Yo no sé si buscando, estuvo en Sudamérica, en varios países. Vale. No sé si buscando su vínculo religioso con los franciscanos o por necesidad de la época, pero bueno, sí que... Sí, igual los franciscanos lo desviaron allí o no sé, ¿no? Probablemente. Mira, pero lo que sí, viviendo y muriendo allá. Claro, lo que sí me llama la atención, oye, es que se me parece un poco con el caso del hermano Pedro aquí en Tenerife, ¿no? Porque también era un pastor, también el caso del hermano Pedro pues se había ido a Guatemala y tal. Y en este caso Fray Andresito, que no se conoce tanto su historia, pero fíjate cómo me comenta, oye, y en Santiago de Chile hay que ver la importancia que tiene una catedral y toda la historia que le hicieron. Y sin embargo, fíjate tú, aquí es casi que desconocido. No ahí, pero sí en otras zonas, ¿no? Es que aquí era totalmente desconocido hasta hace relativamente poco, cuando desde Chile los franciscanos y un consejero de cultura del Cabildo de Fuerteventura indagó un poco, se pusieron en contacto con Fuerteventura para conocer la casa natal, la historia de Fray Andresito en Fuerteventura. Entonces pasó al revés, ¿no? En Fuerteventura nos dimos cuenta de que estaba Fray Andresito cuando desde Chile nos preguntaron. De hecho, en Fuerteventura se conocía por Frailito Andrés y en Chile por Fray Andresito, ¿no? Y ahora todos lo conocemos por Fray Andresito porque predominó la tendencia de Chile. Fíjate que estoy mirando ahora el cartel que me habías mandado vía WhatsApp y dice 170 años de la Pascua del Venerable Fray Andresito. Fíjate, dice a las 12 preside el Monseñor. Fíjate que la Eucaristía que allí en Santiago de Chile la preside el Monseñor Álvaro Tal, obispo auxiliar de Santiago. Y a las 7:30 preside Monseñor Cristian Castro, que es obispo auxiliar de Santiago. Bueno, sí. Pero vamos, que a un nivel increíble, ¿verdad? Sí, ahí te das cuenta el valor que tiene Fray Andresito en Chile y lo venerado que es, ¿no? De hecho, se están
intentando demostrar milagros. Sabes que para canonizarlo, pues igual que ha pasado con hermano Pedro, tienen que demostrar varios milagros, tienen algunos documentados, creo que ya incluso el Vaticano le han llegado esos documentos, y hay quien desde Chile lo quieren canonizar. Desde Fuerteventura sí que se ha colaborado. De hecho, el pueblo recaudó fondos hace unos años para poner las campanas de la Catedral de Santiago de Chile, fueron pagadas por el pueblo majorero. Ajá. Y ahora hay un vínculo mayor. Muchos franciscanos vinieron a dar charlas sobre la imagen de Fray Andresito en Chile. Vecinos del pueblo fueron a Chile en un viaje organizado con más de 50 personas para conocer también la visión de los chilenos sobre Fray Andresito. Y bueno, hay anécdotas muy curiosas que decían que si curaba con su saliva, que también tenía poderes como con la mente y demás, y hay mucho para leer. Si visitan la ermita hay muchas historias en los paneles informativos. Carlos, ¿cómo es la casita de...? Yo sí tuve la oportunidad de verla, pero ¿cómo podrías dibujarla en el aire, la casita de Fray Andresito? Nada, pues una casita muy humilde, típica de un pastor de la época, ¿no? Que hablamos de hace 170 años. Incluso ahora no está como era, porque los muros que tiene alrededor de la casa eran los muros que tenía en los corrales, donde él tenía sus cabras. Pero es una casa de una habitación y un cuartito por fuera. Un techo a 2 aguas y tendrá unos 30 metros cuadrados. La gente lo venera, va, ¿no? Sí, la gente lo visita. Esa casa tiene muchísimas visitas diarias, y es curioso porque las ofrendas no son como en otros sitios, ¿no? De llevar flores, dinero, tal. Aquí la ofrenda es llevar botellas de aceite. ¿Qué dice? Porque en la época, hace 40, 50 años, para encender las velas, cogían un platito con aceite, un algodón, y encendían las velas. Entonces la gente le llevaba como ofrenda botellas de aceite para que siempre tuviera velas encendidas. Y eso ya, bueno, lo han ido prohibiendo porque había problemas de ventilación en el cuarto. Claro. Y la gente ahora, por ejemplo, va... es que ahora me vino a la mente también otra fórmula que me llamó la atención en una ermita pequeñita. Yo creo que las más ermitas de las más pequeñitas que yo he visto en mi vida, ¿no? Que es la de Violante. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, que hay que ver cómo cada una tiene su historia, ¿no? Entonces, allí la gente pedía cosas que, bueno, también es un poco similar a la que hay aquí en el Hermano Pedro, cuando la gente, por ejemplo, hay un cuaderno y la gente escribe lo que le quiere pedir, en este caso al Hermano Pedro, o allí en la ermita de Violante, ¿no? No sé si ahí también, en la de Fray Andresito, también se utiliza ese modelo del cuaderno donde la gente apunta sus cosas. Sí, aquí tienen ese cuaderno que es como un libro de actas que después se van archivando. Sí. Y la gente tanto pide y le agradece. O sea, ahí la gente pide lo que necesita y después viene y le agradece. Gracias por haberme ayudado con tal cosa. Sí. Y en cambio, en vez de traer aceite, ahora lo que están trayendo son compras. Tú ves bolsas con compras completas, desde productos de limpieza, arroz, legumbres, porque siendo él una persona que ayudaba a los pobres, pues se ha cambiado el aceite para sus velas por compras para los necesitados. Qué bueno. Uh-huh. Oye, una buena adaptación al momento, ¿no? Sí, muy buena. Claro. Mira, y hablando de... Y vecinos. Claro, mira, y hablando de lo que se le pide, a mí siempre me ha llamado también la atención, por ejemplo, en el caso de Hermano Pedro, lo que se pide, ¿no? Porque a lo mejor no se piden, ¿qué te digo yo? Cosas que a lo mejor uno podría pensar, ¿no? Bueno, que también se pide eso, ¿no? De una enfermedad o esto o lo otro, sino que a lo mejor son cosas como más simples. Yo le digo allí, por ejemplo, que se le pide que, no sé, que la cabra esté bien o que gane el equipo de fútbol de no sé dónde, o que saque el carnet, o cosas así, ¿sabes? Sí, no sé, no he tenido oportunidad de leer lo que piden, pero sí que, bueno... Como cosas muy llanas, muy populares, muy de la vida diaria cada uno, ¿no? ¿Sabes? No, en este caso sí que Fray Andresito está muy culado a la salud, y mucha gente viene a pedir por temas de salud. Ya. Sé que era tenía ayudado mucho en cuestiones de salud, y sí que es verdad que mucha gente viene por ese tema. Por el tema de la salud.
sí. Carlos, pues nos has dado una buena visión en un ratito, ¿verdad? De esos temas. No sé si se te queda algo, pero vamos, en 500 metros, tanta historia me parece increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una visita cultural bastante interesante para conocer lo que es la parte interior de Fuerteventura, la parte histórica y patrimonial, y sobre todo pues los personajes que también han nacido en Fuerteventura y que son referentes a nivel autonómico, como faltaría hablar del doctor Mena, que fue un médico con gran influencia en toda Canarias también. Has nombrado al doctor Mena, has nombrado a la Capilla Sixtina, hablamos de Fray Andresito, yo creo que está muy bien. Y ahora en plena fiesta, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Cómo lo llevan? Bien, pues ya estamos aquí con todo preparado, empezó la cata profesional y en una hora empezará la cata comentada y esperamos pues completar el aforo y bueno, va a estar un día bastante agradable por aquí. Pues nada, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, Carlos, que se lo pasen bien, gracias por tu aportación y que es una aportación que de alguna manera pues, ha llegado y seguirá llegando esta semana a muchos lugares de Canarias. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias. Invitarlos a todos a que visiten Ampuyenta y la isla de Fuerteventura y gracias por interesarse por nuestra historia. Gracias, Carlos, chao. Un saludo, hasta siempre. buen día. Saludos, chao, chao. Bueno, pues, ¿qué les comento? Es interesante, ¿eh? El saber, el conocer poco a poco nuestras cosas, ¿eh? A veces decimos, nos vamos a tal sitio, vamos a tal lugar, y muchas veces desconocemos, pues tantas cosas importantes que hay en ese lugar. Fíjate, ahí en pleno Ampuyenta, cerca de ahí, en Puerto del Rosario, y tanta historia en 500 metros, ¿no? Increíble. Bueno, nos